Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco durante el Ángelus del día de ayer nos recuerda que nosotros los hijos y nietos no debemos abandonar a nuestros ancianos. Durante el Ángelus, el Papa no quiso esconder su pesar por la ausencia de una delegación del Patriarca de Constantinopla en la fiesta de San Pedro en Roma. Es tradición que estén presentes en Roma durante este día, pero la pandemia impidió el viaje. Mando spiritualmente un abbraccio al caro fratello il Patriarca Bartolomeo, nella speranza che possano riprendere al più presto le nostre reciproche visite. El Papa reflexionó sobre la vida de San Pedro y aconsejó a los creyentes que den un paso adelante en su vida de fe. Sugirió no solo rezar para obtener favores, sino intentar conocer a Cristo con mayor profundidad. Noi spesso andiamo da Lui solo nei momenti del bisogno, a chiedere aiuto, ma Dio vede più lontano e ci invita sempre ad andare oltre, a cercare non solo i Suoi doni, ma cercare Lui. Francisco explicó que la búsqueda de Dios ayuda a darse cuenta de las necesidades de las personas cercanas y a entregar la vida y el tiempo a los demás. E questo vale per tutti, per i genitori verso i figli e per i figli verso i genitori anziani. Qui mi viene in mente tanti anziani che sono lasciati soli dalla famiglia, come mi permetto di dire, come se fossero materiale di scarto. E questo è un dramma dei nostri tempi, la solitudine degli anziani. La vita dei figli, dei nipoti non si fa dono per gli anziani. El Papa recordó también que un día después de San Pedro y San Pablo, la Iglesia Católica recordaba a los mártires víctimas de la persecución de Nerón. Estos fueron asesinados ahí mismo, en la zona del Vaticano. El Papa Francisco nos dice que los primeros cristianos no insultaban a sus gobernantes. La fiesta de los santos Pedro y Pablo en el Vaticano comenzó con esta oración en solitario del Papa ante el lugar de la tumba del príncipe de los apóstoles. El Papa celebró la misa ante menos de 100 peregrinos que, por supuesto, mantuvieron las distancias de seguridad. Francisco lamentó que no había podido asistir tampoco el representante del líder de la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca de Constantinopla, como es habitual en este día. En esta ceremonia es tradicional que el Papa bendiga los palios de los 54 arzobispos metropolitanos que ha nombrado a lo largo del último año. Le representó Giovanni Battista Re, que también recibió el palio por ser nuevo decano del Colegio de Cardenales. Agradeció a Francisco que durante el tiempo de confinamiento realizara tantas celebraciones en streaming. Dijo que eso permitió a muchos sentirse acompañados por la Iglesia. Vorrei ringraziare Vostra Santità per il sostegno, la forza, il conforto che in questo periodo difficile lei ha dato a tante persone nel mondo. Y después de bendecir los palios, E funde benedictionem tue gratiam super palia. el Papa tuvo una homilía en la que reflexionó sobre los santos Pedro y Pablo. Recordó que eran muy distintos pero que estaban unidos. Dijo que esa unidad nace cuando se reza y puso como ejemplo a la primera comunidad cristiana que no murmuró contra San Pedro. E noi oggi possiamo chiederci, custodiamo la nostra unità con la preghiera, la nostra unità della Chiesa? Preghiamo gli uni per gli altri? Che cosa accadrebbe se si pregasse di più e si mormorasse di meno? Con la lingua un po' tranquillita. Francisco dijo que rezar da esperanza y ánimo para resistir sin pesimismos o quejas estériles. De nuevo recordó el ejemplo de la primera comunidad cristiana ante la persecución de Herodes. Nessuno insulta Erode e noi siamo tanti abituati a insultare i responsabili. È inutile. Eppure noioso che i cristiani sprechino tempo a lamentarsi del mondo, della società, di quello che non va. Ma questo governante è
E i qualificativi sono tanti, io non le dirò perché questo non è il momento nel posto di dire i qualificativi che si sentono contro i governanti, ma che li giudichi Dio, ma preghiamo per i governanti, preghiamo, hanno bisogno della preghiera. El Vaticano está siguiendo las normas de prevención que se aplican en Italia. Por ejemplo, en los templos no pueden entrar más de 200 personas. Para evitar aglomeraciones en los ingresos para esta misa, el aforo se limitó a 90. El Santo Padre investiga irregularidades financieras durante obras de la Basílica de San Pedro. Uno de los departamentos estratégicos del Vaticano es la llamada Fábrica de San Pedro. Se encarga de mantener, conservar y restaurar la imponente Basílica Vaticana. Por eso es una de las principales fuentes de contratos y obras públicas. La oficina del Revisor General ha detectado irregularidades en sus cuentas, en concreto falta de concurso en obras públicas y omisiones en las cuentas. La Policía Vaticana ha secuestrado ordenadores y documentos de este departamento para aclarar lo ocurrido. Además, el Papa ha nombrado un comisario extraordinario para que aclare lo que ha pasado, reorganice los departamentos y actualice los estatutos. El comisario es el exnuncio Mario Giordana, que ya investigó las irregularidades administrativas en los contratos del Coro del Vaticano. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 8 nos lleva a esa escena de Jesús en la barca en el mar de Galilea. Es hermoso saber cómo Jesús se sube a la barca y está dormido. Mientras tanto, la tempestad parecía hundir aquella barca. Los discípulos, llenos de pavor, le gritaban, sálvanos. Y Jesús se despierta, increpa las olas y al viento, y en el momento vino una gran calma. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros también hemos invitado a Jesús a que se suba a la barca de nuestra vida. Pero durante el trayecto, en ocasiones también encontramos unas olas violentas, cuando vienen los problemas difíciles, cuando viene el dolor, el sufrimiento, el abandono, cuando pareciera que toda nuestra vida no tiene sentido, cuando pareciera que estamos hundidos. Aclamamos al Señor y el Señor sin duda se levanta y viene a nuestro rescate. Pero no sin antes reclamarnos ¿por qué somos de poca fe? Si tenemos a Dios en nosotros, si tenemos al Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe en nuestras vidas, no tendríamos por qué temer. Así parecieran que las olas de los problemas, las olas de la tristeza, las olas de la pobreza, las olas de la marginación, del dolor, hundieran nuestras vidas. El Señor está ahí con nosotros y por lo tanto no debemos de temer, porque donde está Él, nada sucede, nada malo sucede. Aunque pareciera que nos hundimos, el Señor siempre estará ahí para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos de todo aquello que nos acecha. Que el Señor nos dé la gracia de una fe fuerte para confiar siempre en Él en los momentos difíciles de nuestras vidas. Que así sea. El secretario Mike Pompeo de Estados Unidos promueve las alianzas en las Américas. Estados Unidos se focaliza en liderar la trayectoria económica del hemisferio occidental, pero esta prosperidad económica en las Américas depende profundamente de la libertad, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante la Conferencia de las Américas 2020 en Washington. Without freedom,
Sin libertad no hay prosperidad económica, ni progreso sostenible, ni un futuro mejor para nuestra gente. Es un logro notable que hoy solo los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estén dominados por regímenes autoritarios en este hemisferio, y estamos trabajando para cambiar esos casos. En particular, dijo Pompeo, eso ha sido posible y será posible a través de coaliciones multilaterales como el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, y las alianzas con los varios países de la región para luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Importante, señaló el secretario, es fortalecer los negocios estadounidenses en América Latina como una forma de contrarrestar la influencia de China en la región en esta pandemia de coronavirus. No es necesario ser Nostradamus para ver que el Partido Comunista Chino tratará de aprovechar esta recesión económica, una que crearon ellos para hacer crecer su presencia corrosiva en la región. En conclusión, el secretario también habló sobre cómo Estados Unidos hará lo necesario para ayudar a los países de la región a recuperarse del brote. Además, mencionó el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que entrará en vigor el 1 de julio. Los lazos económicos de la región se han solidificado. Nuestros términos comerciales ahora son claros. Cuando el polvo de la pandemia se asiente, nuestras empresas tendrán una nueva claridad en el entorno empresarial. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Nos vamos al país azteca, donde los comerciantes retoman el centro histórico de la Ciudad de México. Que aquí hemos estado, que hay veces que vendemos y hay otros días que pues, no vendemos. Y nada más sacamos para nuestros gastos, que es pues, el gas, el agua y volver a el plato y volver a comprar mercancía para poder vender. O sea, no tenemos dinero para poder guardar ni nada. A unas horas de que se reanude la actividad comercial en el centro histórico, algunas calles continúan cerradas, pero se observa que algunos toreros, como se les conoce a los vendedores ambulantes, ya ofrecen su mercancía en República de Guatemala, Academia, Correo Mayor y Venustiano Carranza. Ahí, varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran vigilando sin que nadie informe, porque a unos ambulantes les permiten vender y a otros no. Pero somos viejos, pero siempre hemos trabajado y sí sabemos lo que decimos, y hay discriminación porque a nosotros no se nos ha considerado en ningún apoyo, en ninguna ayuda. Los comerciantes de la agrupación Concepción Escobedo AC, ubicada en el número 38 de la calle Academia, se alistan con la limpieza de sus cortinas. Doña Conchita, líder de la Asociación de Comerciantes que agrupa 165 vendedores, señala que espera que con esta reapertura y las nuevas medidas sanitarias, sus negocios prosperen. Como ciudadanos también tenemos que ser respetuosos, ¿no? Vamos a respetar lo que nos digan, pero que sea parejo, que no sea para unas calles sí y para otras no. Jesús Jorge, quien junto con su esposa dejó de vender ropa para cambiar de giro y ahora vende tacos de bistec y longaniza, no oculta su optimismo al regresar al negocio de su vida. Pues que nos dé permiso de trabajar, así que no le quita nada. Yo de que tengo memoria tengo 30 años. Mi mamá ha sido comerciante, exactamente. Entonces, de hecho, yo lo único que hago es trabajar, o sea, no puedo ir a robar porque en fin de cuentas... ¿Nunca te has dedicado? Nunca. ¿Tú sabes trabajar? Yo sé trabajar, sí, exactamente. ¿Y como tú? Eliseo Bernardino, quien tiene poco de haber salido del reclusorio preventivo Oriente, donde permaneció 2 años y 9 meses, acusado de obstaculizar las vías generales de comunicación por haber participado en una manifestación en el Zócalo capitalino, comenta que regresará a vender ropa junto con su esposa. El problema es que no tiene idea de cómo. Sí, pues gracias a Dios la señora Concepción me apoyaba. Ajá. Y gracias a eso... Sí, gracias, pues poco a poco fui saliendo adelante allá adentro. En esta nueva reapertura, las calles del centro histórico perdieron un carril vehicular para hacerles peatonales, pero la realidad es que estos espacios son ocupados como estacionamiento, no solo de autos y motociclistas particulares, sino también de patrullas y camiones policíacos. No, tampoco no nos dan apoyo ni nada, lo único que yo pediría que nos dejaran trabajar para poder
solucionar nuestros gastos económicos. Sin embargo, los comerciantes en vía pública ven con alegría el regreso a la nueva normalidad. La Organización de las Naciones Unidas celebra hoy el Día Internacional del Parlamentarismo. The International Day of Parliamentarism is a timely occasion to honor the pivotal role of parliaments in giving people a voice and influence to shape policy. As a former parliamentarian, I am deeply conscious of the responsibility and privilege of representing people and delivering on their aspirations. Parliaments have a special duty to advance human rights and promote sustainable development. More than ever, the COVID-19 pandemic reminds us of these vital tasks. As the world responds to the pandemic, we see the critical importance of adequate health systems, robust social safety networks, and equitable economic growth that generates decent jobs. We also see the most vulnerable in our societies, especially women, bearing the greatest burden. Inequalities, stigmas, divisions, and the fragilities of our world have multiplied before our eyes. We must act together to rebuild a more equal, resilient, and greener future for all. I urge national parliaments everywhere to play their full part in advancing sustainable, inclusive responses. This should include, in collaboration with civil society, national action plans against racial discrimination. At the same time, let's remember that no nation can succeed on its own. Let's seize every opportunity to reshape and secure our common future, take ambitious climate action, and place human rights and human dignity at the core of our work. Thank you. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para ustedes, para el canal de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer fue la fiesta de San Pedro y San Pablo. De una manera especial, en Perú se celebra la fiesta de San Pedro, porque hay muchos puertos, hay muchos pescadores y lo tienen como patrono. Otros años sacan la imagen en una lancha y hay una procesión muy bonita, muy vistosa. Este año todo ha sido virtual, pero también con esa alegría y ese fervor que tienen los pescadores, especialmente devotos de San Pedro. De los 46 puertos pesqueros que hay, están funcionando creo que 34 y en fin, a media asta, pero siguen funcionando. Felicitaciones a todos los pescadores que tienen como modelo y como patrono a San Pedro. Fue el Día del Papa y con este motivo en la catedral el señor arzobispo con sus obispos auxiliares celebraron la misa por el Papa y el nuncio ha mandado pues un mensaje de felicitación muy bonita. Este nuncio, que se llama Monseñor Nicola Girasoli, en castellano sería Nicolás Girasoles, es un nuncio maravilloso, maravilloso. Es de los que huelen a oveja. Ha recorrido ya 46 jurisdicciones eclesiásticas de la costa, de la selva, de la sierra, es decir, es un nuncio, un enviado del Papa que está con la gente, es algo nuevo, los otros nuncios no lo hacían, seguramente que inspirado también en el modelo que tenemos en el Papa Francisco, él lo ha hecho, y viene pues maravillado de recorrer este país tan bonito, con sus gentes, la acogida que ha encontrado siempre, que la considera como acoger al Papa. También el hecho de que la gente viva la fe, recordando el viaje, la visita que nos hizo el Papa Francisco en enero del año 2018, sembrando siempre la alegría y estando él muy contento, diciendo que Perú es la nación ensantada por aquellos primeros santos que hubo después de la conquista en la colonia. También nos habla de cómo
hay que colaborar con el Papa. El óbolo de San Pedro, que se realiza todos los años el 29 de junio, este año será el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, que es además domingo. Para entonces contribuiremos todos para que el Papa tenga ese fondo de dinero para ayudar en tantas catástrofes y sufrimientos humanos. Otra noticia importante, ayer se constituyó la Conferencia Eclesial Amazónica. Así como hay conferencias episcopales nacionales y regionales, ha surgido ya esa aprobación. La Conferencia Eclesial Amazónica, que responde al grito de tantos indígenas que están viviendo allí, y el grito de los pobres que están clamando por atención, por justicia, por dignidad. Felicitamos a los obispos y a Monseñor Cabrejos, que es el presidente de todas las conferencias episcopales latinoamericanas, por esta aprobación. Los grupos, los movimientos siguen actuando, siguen por internet, por Zoom, por Facebook, haciendo reuniones, acrecentando la fe, trabajando, ayudando también para que haya alimentos para todos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde en Honduras 5 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas debido al COVID-19. Televidentes en todo el país para darle los datos que se han generado en las últimas 24 horas y específicamente la noche de ayer, madrugada de hoy. Don Eduardo, le confirmo, en el Mario Catarino Rivas, en el hospital Dr. Mario Catarino Rivas, el personal autorizado nos ha dicho que en las últimas horas no ha habido ningún deceso, no ha fallecido nadie. La sala de COVID tiene 37 pacientes, 37 pacientes. Ingresaron 3 nuevos ayer, o sea, 3 personas más ingresaron y con esto se complementan 37 pacientes que están recibiendo atención en la sala de COVID del hospital Leonardo Martínez, del hospital Mario Catarino Rivas. Aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se nos ha confirmado, don Eduardo Cecia, televidentes en todo el país, que fallecieron 5 personas en las últimas horas, 5 hondureños. Entre ellos, lógicamente, está también en la morgue el cuerpo de la doctora Leslie Odette Andoni, que falleció ayer en horas de la tarde. La doctora Leslie Odette Andoni, que ingresó, pues tenía 15 días de haber ingresado aquí al hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esos son los datos que se manejan hasta este momento, don Eduardo, televidente en todo el país. También le manifiesto a usted, voy a aprovechar para... Nos han hecho una denuncia bastante seria. ¿Y por qué es una denuncia? Hay que hacerla, ¿no? Obviamente, porque las denuncias también caben en HCH Televisión Digital. Don Eduardo, nos han llamado que en donde está el plantel de los PM, los policías militares, hay 18 policías, oiga bien, hay 18 policías militares, miembros de la policía militar, 18. Estos son del 2º, del 3º y del 6º batallón. Ellos salieron contaminados, o sea, están aislados, pero ya dicen que tienen más de 40, 50 días y se han olvidado de ellos, los tienen allá, prácticamente ellos consideran como que se sienten que los tienen botados y como que al parecer ni la comida les están dando a estos 18 miembros de la Policía Militar y el Orden Público acá en San Pedro Sula, del 2º y 3º y 6º batallón. Salieron contaminados, se hicieron la primera prueba, pero no les han dado seguimiento con las pruebas de control y ellos ya están desajustados, ya quieren salir estos policías militares que están abandonados, prácticamente botados allá en un suburbio en la Policía Militar y el Orden Público. Así que a las autoridades de Sinajero, a quien corresponda, que ellos también son seres humanos y también están en primera línea, en primera fila. Don Eduardo Cecia, presencia noticiosa en los estudios a esta hora. Compañero Ernesto Alonso Rojas estuvo 40 días porque salía siendo positivo. Hasta que salió negativo, salió a la luz pública. Hoy, 30 de junio, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de los Protomártires de la Iglesia. Conozcamos más de ellos. Tenía la coartada perfecta. Estaba a 50 kilómetros de distancia.
Una semana antes se había alejado de la ciudad eterna para eludir, mientras pasaba el verano, el sofocante calor romano en la refrescante bahía de Anzio. Y cuando la noche del 19 de julio del año 64 le confirmaron que Roma ardía, el emperador Nerón retornó a marchas forzadas y entró a Roma en medio de las llamas. Fascinado con el espectáculo, tomó su lira y entonó un viejo cántico que describía a la Troya de Homero carbonizada cuando la quemaron, que metieron allá el caballo de Troya. Al cabo de 5 días se detuvo la conflagración, pero la mitad de la ciudad estaba reducida a cenizas, y aunque abrió sus graneros y su mansión para alimentar y albergar a los damnificados, no pudo apartar la sospecha de que era el culpable de ese desastre, porque inmediatamente en los terrenos calcinados emprendió la construcción del más fastuoso palacio de la historia romana, el Domus Aurea. Por eso apuntó su dedo acusador hacia los cristianos, que habían permeado todas las clases sociales y de hecho ya representaban un peligro para el culto de los dioses romanos. Desde ese momento emprendió una feroz persecución cuyas primeras víctimas notables fueron San Pedro y San Pablo, de la que no se salvaron mujeres, niños, ancianos, funcionarios, soldados, esclavos, artesanos y extranjeros. Para calmar la ira del pueblo, diariamente lanzaba a la arena del circo a centenares de cristianos para que fueran destrozados por las fieras. Envolvía a los condenados en pieles grasientas, es decir, mataban animales y dentro de esas pieles metían a los condenados y los dejaban expuestos a las jaurías de perros hambrientos que los devoraban en pocos minutos. Mantenía sembrada la ciudad de crucificados y a cientos de empalados, óigase bien, a los que impregnaban de aceite y de una untura que se llama pez, y es muy combustible, y les prendía fuego. Y con esas teas humanas iluminaba las fiestas nocturnas que realizaban en los jardines de su palacio. En el 68, tras 4 años de enconada cacería de cristianos, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado y tuvo que huir. Pero en su fuga, cuando los pretorianos le pisaban los talones, fue apuñalado por su único acompañante, el esclavo Epafrodito. Tras un tiempo en calma a la llegada del poder de Domiciano, se recrudeció la persecución y se refinaron los métodos de tortura, lo mismo que los de ajusticiamiento, pues a todos los anteriores, el nuevo emperador le sumó las ruedas dentadas de garfios que desgarraban las carnes de los condenados, y a otros los metían en redes y los exponían, los colgaban así bajitos y los exponían a las cornadas de los toros salvajes. Y a muchos más los sumergían en calderos de aceite hirviendo, como fue el caso del apóstol San Juan, que a sus 90 años lo metieron en un caldero de esos, pero salió indemne. Durante los siguientes 3 siglos, de manera intermitente, pero especialmente en el reinado de Diocleciano, cientos de miles de cristianos anónimos murieron alabando a Dios, pregonando el nombre de Jesucristo, el Dios vivo, y aceptando todos los suplicios como un gran privilegio. Esos fueron los protomártires que con su entereza y su sangre se convirtieron en los faros que alumbraron el camino de la Iglesia en las épocas más aciagas de su historia y aún hoy se mantienen como llamas eternas de fe, de esperanza y de confianza en la salvación. Por eso hoy, 30 de junio, día de la festividad de estos mártires anónimos, pidámosle al Señor que por la intercesión de ellos nos conceda el coraje suficiente para invocar y defender su nombre, aunque estén en juego nuestras vidas. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.